¿Qué hacemos mientras Dios dice todavía no? Los médicos conocían el diagnóstico, pero no conocían el final. Durante esos 3 meses, solo podíamos verla 3 minutos al día y únicamente podían entrar 3 personas. Cuando llegaba mi turno, entraba a orar con ella, le cantaba alabanza y le decía que lo hiciera conmigo, que cantara, que orara. Y aunque apenas era una pequeñita de 1 año, ella cerraba sus ojitos y oraba conmigo, también cantaba conmigo. Eso en las oportunidades que no tenía el tubo. En los momentos que tenía el tubo, igual cerraba los ojitos y mientras yo oraba tenía los ojitos cerrados, y cuando terminaba la oración ella los abría. Hoy entiendo que si no hubiese sido por la fortaleza sobrenatural de Dios que puso en mí, aquella escena habría sido imposible de soportar. La escena de verla en una cama de una UCI, que los que han podido pasar por allí a visitar a un familiar o lo hayan visto en alguna película, saben lo difícil que es ver a una persona en esa situación. Tenía mangueras por todas partes, incluso por su nariz, porque por allí la alimentaban. Sus manitas permanecían amarradas para evitar que se retirara los tubos, y tenía vías tomadas por todas partes. Y con el pasar de los días había bajado muchísimo de peso, ya se podían ver sus huesitos, pero aún así, viendo todo aquello, yo la visualizaba sana, la veía jugando, riendo, y fue allí donde entendí lo que significa Hebreos 11, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no estaba viendo a mi hija ni jugando ni corriendo, pero la visualizaba así, creía que yo la iba a ver así. Y también algo muy fuerte durante ese tiempo: no todos viven el dolor desde la fe. Mi mamá entraba y salía llorando, dejaba alterada a la niña porque la niña estaba muy pegada con mi mamá. Y mi papá, cuando entraba, salía diciendo: ella no sale de esta. Esas eran sus confesiones, y él lo decía con profundo dolor. No era falta de amor, porque la amaban inmensamente, pero sus fuerzas y su fe no alcanzaban para sostener aquella realidad. También recuerdo a una de mis tías, que es atea, me preguntaba: ¿por qué tu Dios permite que tu niña tan pequeña sufra tanto y de esta manera? Recuerdo que mi madurez para entonces, mi madurez espiritual, solo le respondí: no lo sé, tía, solo sé que Dios está con ella. Pero luego el Espíritu Santo me ha hecho entender algo mucho más profundo. Aquella prueba no solo estaba tratando con nuestra fe, también estaba confrontando la fe del personal médico. Porque quienes estudian la ciencia muchas veces creen únicamente en aquello que pueden explicar, pero hay momentos donde Dios permite que la ciencia llegue a su límite para revelar que todavía los milagros existen. Y uno de los primeros momentos donde vi eso claramente fue cuando mi hija se extubó, se sacó el tubo accidentalmente,
y salieron a buscar desesperadamente al médico que se encontraba en emergencias. Cuando llegó la encontró cianótica. Se les pone esto moradito por la falta de oxígeno. Y la encontró cianótica y aún así ella logró resistir hasta que la pudieran intervenir, la pudieran extubar de nuevo. Ese mismo médico, días más adelante, vivió junto a nosotros algo que según la ciencia era imposible. Mi hija sufrió un paro respiratorio de 20 minutos. 20 minutos. Algo que según la medicina una persona no regresa, y mucho menos sin secuelas. El doctor incluso se quitó los guantes y dijo: se nos fue. Pero las enfermeras le dijeron, insistieron y le dijeron: doctor, vuelva a intentarlo. Y después de otro intento, ella respondió tan perfectamente que lo primero que hizo fue señalar los biberones que estaban frente a su cama. Con sus manitas hacía señas de que quería comer. Cuando el doctor salió a contarnos, todavía estaba impactado y jamás olvidaré lo que dijo: no sé a quién ustedes le pidieron, si a la Virgen, si a santos o a quién, pero a quien se lo pidieron lo hizo, porque esto es imposible según lo que uno estudió. Hay un versículo de la Biblia que para mí es el centro de esta historia, que es Juan 11:4, donde Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hebreo 11:1, ya se los mencioné, que es pues la fe, la convicción de lo que se espera y la certeza. Después la fe, la certeza de lo que se espera, y es convicción de lo que no se ve. Hay muchas situaciones, muchos diagnósticos que se presentan en la vida de cada uno de nosotros, que no llegan para ser el final, no son para muerte, son para que Dios se glorifique, se revele a alguien de esa familia, tratar con la persona, con los familiares e incluso con un personal médico, como lo menciono acá. Dios es soberano y Él hace como quiere, a Él le pertenecemos, Él nos dio la vida. Es importante reconocer la soberanía del Señor en esos momentos tan críticos, tan vulnerables para todas las personas que atraviesan una situación de salud. Yo voy a continuar en otra carta porque ciertamente la historia es larga, pero les animo a que vean todas las partes, todas las epístolas de este gran testimonio, porque todos tenemos algo que contar, y si Dios está en la ecuación, no nos podemos callar.